Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Continuamos en este punto octavo, el que se nos ha dicho cómo los momentos fuertes de la vida de la Iglesia han coincidido con una renovación profunda de la catequesis, y aquí se nos ponen cuatro ejemplos, cuatro figuras muy destacadas, ¿no?, de esa época primera de la Iglesia, de los siglos primero al sexto. San Cirilo de Jerusalén se dice, es la época de San Cirilo de Jerusalén, de San Juan Crisóstomo, de San Ambrosio y de San Agustín. Digamos, aunque sea una palabrilla sobre ellos, ¿no? San Cirilo de Jerusalén, al que ponen aquí también como modelo de la catequesis, fue obispo de Jerusalén en el siglo IV. Está considerado él como doctor de la Iglesia. Conservamos de él 24 célebres catequesis. También sus homilías constituyeron una catequesis sistemática sobre el nuevo nacimiento del cristiano en el bautismo. Entonces, la verdad es que es una joya todo lo que San Cirilo de Jerusalén nos enseña de cómo él catequizó, cómo él predicó. Cómo él predicó. La catequesis de San Cirilo se basaba en tres dimensiones: la doctrinal, la moral y la mistagógica. Vamos a explicar esto un poco. La doctrinal, bien, es más sencillo entenderlo. San Cirilo comenta el credo recurriendo a imágenes de la Escritura, a imágenes de la Escritura, de cómo el Antiguo Testamento era una especie de velo o imagen que nos preparaba para Jesucristo. La tipología es muy utilizada por él. ¿Qué es esto de tipología? Es como una alegoría, por ejemplo, pues el cordero que fue sacrificado en vez de Isaac, porque Abraham iba a sacrificar a Isaac, pero el ángel detuvo su mano. Bueno, pues ese cordero que fue sacrificado en vez de Isaac es una tipología de Jesucristo, el auténtico cordero, etcétera. Se utiliza mucho este género alegórico, simbólico, se llama tipología, es tipo de, es muy utilizado en sus catequesis. El Antiguo Testamento es como el velo del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento se manifiesta definitivamente el Antiguo. Él tuvo que luchar contra las tendencias arrianas. La herejía arriana era una herejía que negaba la divinidad de Jesucristo, y a él le tocó luchar, ¿no? También hoy en día tenemos muchas tendencias arrianas entre nosotros. Bueno, digo que su catequesis era, por una parte, ¿no?, una catequesis que tenía la dimensión doctrinal, la dimensión moral, fundada en que hay una gran unidad entre la fe y la vida, y el dogma se tiene que ir traduciendo progresivamente en una coherencia de vida, en un comportamiento conforme a Jesucristo, ¿no? Y luego está la dimensión, que igual es la que nos suena un poco más rara la palabra, la dimensión mistagógica, quiere decir. ¿Qué es esto de mistagógica? Catequesis mistagógica. Pues la verdad es que era una parte como muy importante, ¿no?, de lo que San Cirilo de Jerusalén predicaba, y es que era como explicar el sentido de los ritos, por ejemplo, bautismales. Explicar, pues, el agua significa esto, pues esta piscina en la que tú te introduces, esta piscina es imagen de las aguas del mar en la que tú te introduces, y el hombre viejo queda enterrado y de él renace. Es decir, se hacía como una catequesis de todos los ritos y de todos los símbolos litúrgicos, sacramentales. Por ejemplo, leo un párrafo de su catequesis, de su protocatequesis número 5, que dice: has caído dentro de las redes de la Iglesia, por tanto, déjate captar vivo, no huyas, porque es Jesús quien te pesca con su anzuelo, no para darte la muerte, sino la resurrección después de la muerte. Desde hoy mueres al pecado y vives para la justicia. Entonces, él, fijaros con qué belleza, utilizaba estas imágenes para explicar los ritos bautismales, ¿no? Por ejemplo, leo otro texto suyo que dice: 3 veces, ¿sabéis cómo en el bautismo se derrama o 3 veces agua, o también uno se sumerge 3 veces
en la piscina bautismal, ¿no? Dice, 3 veces habéis sido sumergidos en el agua y otras tantas habéis emergido para simbolizar los 3 días de la sepultura de Cristo, es decir, imitando con este rito a nuestro Salvador, que pasó 3 días y 3 noches en el seno de la tierra. Pues va explicando, fíjate, ¿por qué se derrama 3 veces el agua, ¿no? O por qué se le mete 3 veces dentro? Es recordando los 3 días que Jesús, etcétera, etcétera. Es una catequesis en la que todos los símbolos son explicados, ¿no? Son explicados y se hace de ellos, ¿no? Pues luz y conocimiento profundo de Jesucristo y de su misterio. Bueno, este es San Cirilo de Jerusalén. Otro autor que nos proponen, San Juan Crisóstomo, San Juan Crisóstomo, que fue obispo de Antioquía en el siglo V, en el siglo siguiente, mejor dicho, era nacido en Antioquía y fue obispo de Constantinopla. Crisóstomo quiere decir boca de oro, o sea, era un hombre que tenía un don muy grande pues para la predicación. Es muy prolífico en sus escritos. Tenemos del 17 tratados, más de 700 homilías, comentarios a San Mateo, a San Pablo, 241 cartas. Es uno de los grandes padres de la doctrina social de la Iglesia. Estamos hablando del siglo V, la verdad es que la Iglesia conserva unas fuentes maravillosas. Estamos hablando de algo que tiene más de 1500 años. Y fijaros todo lo que se conserva, 700 homilías, 241 cartas, los comentarios, o sea, una auténtica joya, una auténtica riqueza de cómo él predicaba, cómo era su catequesis, cómo era su catequesis. Él insistía mucho también en la integración de los laicos, de que asumiesen su oficio de sacerdote, profeta y rey. Nosotros pensamos que hemos sido nosotros los que hemos descubierto la importancia del laico en la vida de la Iglesia. No es así. San Juan Crisóstomo insiste mucho en la catequización que todos los cristianos tenemos que hacer de nuestros hermanos. Bueno, pues esto también es otra de las... dice, por ejemplo, en una de sus homilías, también a ti el bautismo te hace rey, sacerdote y profeta. Y lo dice con mucha fuerza. También él tuvo que luchar contra los arrianos. Y fijaros que una de las partes más duras de las y prácticas de la catequesis es que las catequesis tienen que responder también a los errores de la época. Lógicamente, si una catequesis se hace en un tiempo en el que, como el tiempo de los arrianos, se negaba la divinidad de Jesucristo, la catequesis tiene que insistir en la divinidad de Jesucristo, ¿no? Si la catequesis se hace en otro tiempo, lo que hay otra verdad de fe que es negada por determinados herejes, o sea, las catequesis tienen que responder al momento en el que también han sido, pues han salido a la luz de la vida de la Iglesia. Él tuvo que vivir muchas controversias, lo cual también le supuso pues muchas persecuciones, etcétera, etcétera, etcétera. Este es San Juan Crisóstomo, que tuvo un don muy grande de la predicación, pues que se llama la boca de oro, ¿no? Bueno, el tercer autor, San Ambrosio, que es del siglo IV, que es obispo de Milán. Este hombre, San Ambrosio, era uno de los el más alto magistrado incluso del imperio, en el norte de Italia, y por lo tanto estaba muy bien preparado culturalmente, y cuando tuvo esa llamada del Señor, pues se dedicó al estudio de las escrituras, y podemos tener en él una auténtica joya como obispo y como catequeta, ¿no? Además también conservamos por San Agustín, conservamos la crónica de cuáles eran las costumbres de San Ambrosio. San Ambrosio diariamente, fijaros bien, diariamente, él en un lugar de la catedral, en una sala en la que podían sentarse alrededor de las paredes un grupo de oyentes, iban los oyentes y el que cogía sitio se sentaba allí.
se sentaba y el obispo salía a estudiar las escrituras, pero el estudio, en vez de tenerlo en un despacho suyo particular, lo tenía ante el grupo de personas que copasen aquel lugar, ¿no? Y entonces él pues leía un salmo y se ponía a dictarle a su secretario, a dictarle pues para que escribiese comentarios del salmo. Y lo hacía en público, para que la gente le viese, era como una catequesis pública que él hacía. Era como un privilegio el poder asistir a la catequesis de Ambrosio, y mucha gente iba allí y madrugaba para coger el sitio y estar presente, porque el obispo todos los días comentaba los salmos en público. Y allí sus secretarios, es como trabajar en público, os imagináis, ¿no? Que uno de nosotros en nuestro despacho pues ponga sillas para que cuando él trabaje lo haga en voz alta, lo hace en voz alta, y así los que están en el despacho están escuchando lo que él trabaja, lo que él reflexiona, lo que él dice, ¿no? Era un catequeta verdaderamente, como podéis ver, es como exprimir la propia vida. Y San Ambrosio decía, bueno, pues yo no tengo como tiempo particular para mí, lo que yo aquí estudio, estoy escribiendo estos libros, pero lo hago en público, porque así pueden recibir todos, pueden beneficiarse todos de esta doctrina. Además, él tenía un estilo que era como tenía una escucha orante de la palabra. Allí él se leía la escritura, y él había sido iniciado en el estilo de Orígenes, que era otro autor de aquellos siglos, de cómo comentar las escrituras, ¿no? En la lección divina, en la práctica de la lección divina, de cómo leer la escritura. Es como una escucha orante. Después que la escucha se pone a hacer comentarios y los hacía en público, ¿no? Su método era la escritura misma, íntimamente asimilada, sugiriendo contenidos que se pueden anunciar a los hombres de hoy, sugiriendo contenidos. Vamos, algo así también como se hace, por ejemplo, en Radio María, con esa palabra y vida, ¿no? O sea, es decir, con ese comentario también diario que se suele hacer sobre la escritura del día, que es una lectura orante en la que se sacan aplicaciones, se sacan ejemplos concretos, se aplica a nuestra vida, etcétera, ¿no? Y aquí, pues, otro gran catequista, San Ambrosio. San Ambrosio, obispo de Milán, en el siglo IV. Y el último, pues, San Agustín. San Agustín, que fue obispo de Hipona, del año 395 al año 430. Fue 35 años obispo, fue un largo episcopado, que es el más grande de los padres de la Iglesia latina, de la Iglesia de Occidente. Un hombre de pasión y de fe, de altísima inteligencia, que dejó una profunda huella en la vida cultural de Occidente y del mundo, ¿no? Él tuvo un itinerario largo, un itinerario intelectual y espiritual, pues en el que también fue tanteando tantísimas cosas, ¿no? Él entró en muchas sectas, en varias sectas, salió de ellas, hasta que finalmente abrazó el cristianismo. Y es así, o sea, era un buscador innato, ¿no? Que había sido bautizado por su madre Mónica, pero luego, sin embargo, es de estos que tiene que convencerse por sí mismo, y lo que no le cuadra, pues no lo entiende, y entonces rechazó la fe que su madre le había dado y empezó a entrar en una secta y en otra, salía, no le convencía, entraba en otra, ¿no? Recuerdo con mucha gracia una frase que decía Chesterton, ¿no? Este autor británico, pues del siglo XX, o de principios del siglo XX, finales del XIX y principios del XX, en el que Chesterton decía que él también había sido una especie de rebelde, ¿no? Y lo que le ocurría en su vida era algo parecido a San Agustín. Lo contaba de la siguiente manera: es como si sale un barco de Inglaterra, sale un barco a descubrir el nuevo mundo y sale navegando, y de repente, pues el capitán, sin darse cuenta, se pierde en el mar. El barco vuelve sobre sus pasos, ¿no? Gira 180 grados, vuelve sobre sus pasos, llega a Inglaterra, y entonces el marinero dice:
tierra, tierra, hemos descubierto un mundo nuevo, y llega allí y Chesterton hace la parodia de pensarse que habían descubierto el mundo nuevo y es el lugar del que habían partido. Y dice Chesterton, eso mismo me pasó a mí, eso mismo le pasó a San Agustín, que aunque habían recibido en su niñez la auténtica fe, pues por esa rebeldía necesitaron ir a descubrirla a él, a descubrirla ellos mismos, ¿no? Y entonces fueron por ahí, salieron fuera, pensando que tenían que descubrir la tierra nueva, y de repente cuando la descubrieron dijeron, pero si estoy en casa, pero si este es el sitio del que he partido, pero si yo pensaba que había descubierto el Mediterráneo y yo vivía en él, pues es de ejemplo que tiene mucha gracia, ¿no? De Chesterton, en el que él lo cuenta a sí mismo, por sí mismo, es lo que le ocurrió a San Agustín. Después de pegar palos de ciego, al final descubro que yo había sido bautizado en la auténtica fe. Y dice uno, madre mía, y yo he necesitado pegarme todos estos coscorrones, todos estos tropezones, ¿no? Para al final llegar a donde, pues sí, suele ser así. Por eso San Agustín, en todos, que es un gran catequeta, ¿no? Que es un predicador cuyas predicaciones son incisivas, son directas, ¿no? Tiene siempre frases provocadoras, frases de las que hacen pensar, ¿no? Hay gente que te hace pensar, y San Agustín es uno de ellos, ¿no? Los pensamientos de San Agustín, hay por ahí bastantes libros publicados sobre pensamientos de San Agustín, frases sugerentes, ¿no? Que te hacen pensar, que te hacen caer en cuenta que la catequesis no es únicamente un aprendizaje, aprendizaje que tiene que serlo también, pues de los fundamentos del cristianismo, sino es un revulsivo que te cuestiona, y te hace ver la interna coherencia de las cosas, ¿no? Pues bueno, este es San Agustín, San Agustín, un hombre inquieto que finalmente descubre que en sus raíces estaba, y fue un gran catequeta, en la explicación de tantas cosas, del Padre Nuestro, ¿no? Y conservamos de él pues muchísimas obras, ¿no? Esta es la gran riqueza de la Iglesia Católica. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.